Cada día amanece sin pedirte permiso. El tiempo no negocia, no espera, no pregunta si estás listo. Avanza con la misma brutalidad para todos. La diferencia no está en el reloj, está en lo que tú decides hacer cuando ese día cae sobre tus hombros. Hay personas que despiertan y reaccionan, y hay otras que despiertan y avanzan. Las primeras viven empujadas por las circunstancias, las segundas obligan a la vida a adaptarse a su voluntad. Esa diferencia no nace del talento, ni de la motivación, ni del ánimo. Nace de una decisión simple y despiadada: actuar todos los días, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando duele, incluso cuando nadie está mirando. La acción diaria no es un acto heroico, es un acto de obediencia interna. Es la capacidad de darte órdenes y cumplirlas. En el mundo real, el cuerpo siempre busca comodidad, la mente siempre busca excusas, y el entorno siempre ofrece distracciones. Si no te obligas, si no impones disciplina, serás arrastrado por esa corriente invisible que mantiene a la mayoría ocupada pero estancada. No fracasan por falta de sueños, fracasan por falta de acción sostenida. Quieren cambiar su vida, pero no quieren cambiar su día, y el día es la unidad básica del destino. Obligarte a tomar acción no significa hacer cosas grandiosas todos los días. Significa hacer lo necesario, incluso cuando parece insignificante. Un soldado no entrena solo el día de la batalla. Entrena cuando está cansado, cuando llueve, cuando nadie lo observa. Porque sabe que el cuerpo aprende por repetición, no por inspiración. La mente se endurece por exposición constante a la incomodidad, no por discursos bonitos. La acción diaria es el entrenamiento invisible que prepara victorias visibles. Hay una mentira peligrosa que se repite sin descanso: cuando me sienta listo, empiezo. Esa frase ha enterrado más potencial que cualquier enemigo externo. Nadie se siente listo antes de actuar. La claridad llega después del movimiento, no antes. El enfoque aparece cuando ya estás en marcha. La confianza se construye ejecutando, no pensando. Esperar el momento correcto es una forma elegante de rendirse sin admitirlo. El momento correcto es una invención de la mente para evitar el esfuerzo. Obligarte a actuar todos los días es declarar la guerra a esa voz interna que busca comodidad. Es levantarte y decir: hoy no mando yo, manda el objetivo. Hoy no decide el cansancio, decide la disciplina. Hoy no gobierna el miedo, gobierna el compromiso. Esa repetición diaria no solo produce resultados externos, produce algo más peligroso: identidad. Te conviertes en alguien que actúa, y una vez que tu identidad cambia, el retroceso se vuelve casi imposible. La acción diaria es como golpear una roca con un martillo. Un golpe no hace nada visible, 10 golpes tampoco, 100 parecen inútiles. Pero cada impacto está debilitando la estructura interna. Y llega un momento en que la roca se parte. No por el último golpe, sino por la acumulación de todos los anteriores. Así funciona el progreso real. No anuncia su llegada. No hace ruido. Se construye en silencio y se revela de golpe. Los que abandonan antes del quiebre creen que no funcionaba. Los que resisten entienden que el trabajo siempre estuvo haciendo efecto. El problema no es que la gente no sepa qué hacer. El problema es que no se obliga a hacerlo cuando el entusiasmo desaparece. La motivación es volátil, traicionera, inestable. Hoy está, mañana no. La disciplina, en cambio, no necesita emoción. Funciona como una orden clara, se ejecuta y punto. Cuando te obligas a tomar acción, estás entrenando algo más valioso que cualquier habilidad: autocontrol. Y quien se controla a sí mismo, controla su dirección. Cada día sin acción es un voto a favor de la versión débil de ti mismo. Cada día con acción es un voto a favor de la versión fuerte, confiable, peligrosa. No existe neutralidad, no existe no pasa nada por hoy. El tiempo registra todo. El cuerpo registra todo. La mente registra todo. Lo que repites se vuelve norma. Lo que toleras se vuelve límite. Si toleras la inacción, entrenas mediocridad. Si exiges acción, entrenas carácter.
Obligarte no es castigarte, es respetarte, es entender que tu futuro vale más que tu comodidad actual, es saber que nadie vendrá a empujarte, que nadie va a salvarte de tu propia pasividad. La acción diaria es una responsabilidad, no una opción. No se negocia, no se discute, no se pospone, se ejecuta, como una orden en el campo de batalla. Porque eso es la vida cuando se toma en serio, un campo donde avanzas o retrocedes, pero nunca te quedas quieto. Quien actúa todos los días se vuelve predecible para sí mismo y peligroso para el mundo. Predecible porque sabe que, pase lo que pase, va a cumplir. Peligroso porque no depende del ánimo, del aplauso ni de las condiciones externas. Avanza en silencio, acumula fuerza y cuando los resultados aparecen, parecen inevitables. Pero no lo fueron. Fueron construidos día tras día, acción tras acción, sin permiso y sin excusas. Esta no es una invitación, es una advertencia. Si no te obligas a tomar acción todos los días, alguien más tomará ventaja del tiempo que tú desperdicias. El mundo no premia intenciones, premia ejecución. Y la ejecución diaria es la única prueba real de compromiso. Todo lo demás es ruido. Llega un punto en el que ya no es cuestión de entender sino de resistir. Porque entender es fácil. Todos entienden que deben actuar. Todos saben lo que deberían hacer. El problema aparece cuando el cuerpo pesa, cuando la mente se nubla, cuando la excusa parece razonable y el cansancio se disfraza de lógica. Ahí es donde se separan los que hablan de disciplina de los que viven bajo ella. Porque la verdadera disciplina no es elegante ni inspiradora. Es áspera, es repetitiva, es incómoda y, sobre todo, es forzada. Forzarte a actuar no es un acto de violencia contra ti mismo, es un acto de liderazgo interno. Es asumir que dentro de ti hay dos fuerzas en conflicto, una que quiere crecer y otra que quiere conservar energía. La segunda es más antigua, más instintiva, más persuasiva. Si no la enfrentas, si no la dominas, te gobernará sin que te des cuenta. No con gritos, sino con susurros. No con órdenes, sino con justificaciones, y cuando despiertes, habrán pasado años y seguirás en el mismo lugar, preguntándote qué salió mal. La acción diaria, cuando se vuelve obligatoria, genera fricción, y esa fricción es la señal correcta. Todo lo que vale la pena produce resistencia. Si no hay resistencia, no hay crecimiento. El músculo no crece sin tensión. La mente no se endurece sin presión. El carácter no se forma sin conflicto interno. Cada día que actúas sin ganas estás reforzando una estructura invisible, la capacidad de avanzar sin depender de tu estado emocional. Esa capacidad es una de las armas más poderosas que un ser humano puede desarrollar. La mayoría vive esclava de su estado de ánimo. Si se sienten bien, avanzan. Si no, se detienen. Ese patrón los condena a una vida errática, inconsistente, frágil. Porque el estado de ánimo cambia, pero las exigencias del mundo no. La disciplina forzada rompe ese ciclo. Te enseña que no necesitas sentirte bien para cumplir. No necesitas confianza para avanzar. No necesitas claridad para empezar. Solo necesitas una orden clara y la voluntad de ejecutarla. Obligarte a tomar acción todos los días reprograma tu mente. Al principio duele, se siente antinatural. El cuerpo protesta. La mente inventa argumentos, pero si resistes, algo cambia. La resistencia interna empieza a disminuir. No porque el trabajo sea más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. La incomodidad no desaparece, pero deja de gobernarte. Se vuelve ruido de fondo, y tú avanzas igual. Hay un momento clave en este proceso, cuando te das cuenta de que no siempre puedes confiar en cómo te sientes, pero sí puedes confiar en lo que haces. Ese momento es peligroso porque te vuelve independiente de la motivación. Ya no necesitas estímulos externos, no necesitas que alguien te empuje. Te empujas solo, y una persona que se empuja sola es extremadamente difícil de detener. La disciplina forzada también elimina la negociación interna. Cada vez que dudas, cada vez que discutes contigo mismo si actuar o no, estás perdiendo energía. Los que avanzan rápido no discuten, ejecutan.
Deciden una vez y obedecen muchas veces. No se preguntan todos los días si van a cumplir. Ya está decidido. Y esa claridad reduce el desgaste mental. La acción se vuelve automática, casi mecánica, como el entrenamiento de un soldado que responde al comando sin cuestionarlo. No confundas esto con rigidez ciega. Esto es enfoque. Esto es respeto por tu palabra. Cada vez que te prometes algo y no cumples, te debilitas. Cada vez que cumples incluso cuando no quieres, te fortaleces. La confianza real no nace del éxito externo, nace de saber que no te fallas. Que pase lo que pase, tú respondes. Esa certeza interna es inquebrantable. Y cuando la tienes, el mundo cambia su forma de tratarte. Obligarte a actuar todos los días también expone una verdad incómoda. Muchas de tus excusas no eran reales, solo eran hábitos. El cansancio no era tan grave. El miedo no era tan paralizante. La falta de tiempo era una mala gestión de prioridades. Pero solo lo descubres cuando atraviesas la resistencia, no cuando la analizas. La acción revela la verdad. El pensamiento la distorsiona. Hay días en los que avanzar será casi insultante para tu ego. Días en los que lo que hagas parecerá pequeño, insuficiente, mediocre. Hazlo igual. Porque esos días no entrenan resultados, entrenan identidad. Te convierten en alguien que no se detiene por orgullo, por comparación o por expectativas irreales. Te convierten en alguien que cumple incluso cuando el progreso no es visible. Y esa constancia silenciosa es lo que separa a los profesionales de los aficionados. El mundo está lleno de gente talentosa que se detuvo, lleno de proyectos inconclusos, lleno de promesas abandonadas. No porque faltara capacidad, sino porque faltó dureza interna. Porque nadie les enseñó a obligarse. Porque creyeron que el crecimiento debía sentirse bien. No entendieron que la disciplina real se parece más a una marcha larga que a una celebración. Si quieres resultados distintos, necesitas un comportamiento distinto. Y el comportamiento distinto no nace del deseo, nace de la obligación consciente. Te obligas porque sabes que tu versión futura depende de lo que hagas hoy. Te obligas porque entiendes que cada día sin acción es una grieta en tu compromiso. Te obligas porque ya no estás dispuesto a vivir a medias. La disciplina forzada no te quita libertad, te la devuelve. Porque cuando dominas tu conducta, eliges tu destino. Cuando no lo haces, alguien más lo elige por ti. Y casi nunca será a tu favor. Llega un punto en el camino donde ya no se trata de lo que haces, sino de en quién te estás convirtiendo cada vez que decides actuar. Porque la acción repetida no solo produce resultados externos, produce algo mucho más peligroso y permanente: identidad. Y la identidad gobierna tu vida incluso cuando no estás pensando en ello. No es lo que dices que eres, es lo que haces cuando nadie te empuja, cuando no hay aplausos, cuando el día es gris y la mente busca refugio. Cada vez que te obligas a tomar acción, estás enviando un mensaje directo a tu sistema interno. Soy alguien que cumple. Ese mensaje se graba lentamente, capa por capa, como una cicatriz profunda. No se siente espectacular, no genera euforia, pero con el tiempo se vuelve irrefutable. Y cuando una identidad se vuelve irrefutable, ya no necesita motivación. Actúa por inercia, actúa porque es lo que hace. La mayoría de las personas vive atrapada en identidades débiles que nunca eligió conscientemente. Se ven a sí mismas como inconsistentes, como personas que empiezan fuerte y abandonan rápido, como alguien que intenta pero rara vez termina. Esa narrativa interna no nació de la nada. Se construyó a partir de cientos de pequeñas traiciones diarias. Días en los que pudieron actuar y no lo hicieron. Momentos en los que se prometieron algo y se fallaron. Nadie se vuelve débil de golpe. Se vuelve débil por acumulación. La acción diaria, forzada y constante, rompe ese ciclo. No porque sea cómoda, sino porque es honesta. Te obliga a mirarte sin filtros. Te muestra quién eres realmente cuando no hay excusas externas. Y esa confrontación es dura. Hay días en los que te darás cuenta de que no eres tan disciplinado como creías. Días en los que descubrirás que tu tolerancia al esfuerzo era menor de lo que imaginabas. Eso no es un problema. Ese es el punto de partida real. Obligarte a actuar todos los días es aceptar que no estás terminado, que necesitas forjarte,
que todavía hay partes blandas en tu carácter que deben endurecerse. Y eso no se logra con discursos, ni con libros, ni con inspiración momentánea. Se logra con repetición, con cumplimiento, con la decisión silenciosa de no negociar contigo mismo. La identidad fuerte no se construye en los días buenos, se construye en los días inútiles, en los días donde nada parece avanzar, en los días donde el progreso no es visible y el cansancio es real. Es ahí donde muchos se detienen porque creen que no vale la pena. Pero precisamente esos días son los que más pesan en la balanza interna, porque cuando actúas sin recompensa inmediata, estás entrenando algo superior al resultado, la fidelidad a tu palabra. La mente aprende rápido, aprende quién manda. Si cada vez que aparece el cansancio tú te detienes, la mente aprende que el cansancio es una orden. Si cada vez que aparece la duda tú retrocedes, la mente aprende que la duda gobierna. Pero si cada vez que aparece la resistencia tú avanzas, la mente aprende algo peligroso, que no tiene poder de veto, que puede opinar, pero no decidir. Ese es un cambio radical. Porque a partir de ahí, tus pensamientos dejan de ser obstáculos y se convierten en ruido. Siguen existiendo, pero ya no dictan tu comportamiento. Y una persona que no está controlada por su diálogo interno es extremadamente difícil de manipular, de distraer o de detener. Obligarte a tomar acción todos los días también redefine tu relación con el dolor. El dolor deja de ser una señal de alarma y se convierte en un indicador de progreso. No porque disfrutes sufrir, sino porque entiendes que la incomodidad es parte del proceso de construcción. Igual que el acero necesita fuego y presión para volverse resistente, tú necesitas fricción para volverte confiable. Hay algo que pocos dicen. La disciplina no te hace sentir mejor al inicio, te hace sentir expuesto. Porque te quita la excusa. Te deja solo frente a tu responsabilidad. Ya no puedes culpar a la falta de tiempo, a las circunstancias, al entorno. Estás tú y la decisión diaria de cumplir o no. Esa exposición duele, pero también libera, porque cuando asumes control, recuperas poder. Con el tiempo, ocurre una transformación silenciosa. Empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a reaccionar distinto. No porque estés actuando, sino porque algo interno se alineó. Sabes que respondes. Sabes que no te quiebras a la primera fricción. Y esa certeza cambia cómo enfrentas todo. Trabajo, relaciones, desafíos, presión. Ya no huyes, avanzas. Las personas que dominan su conducta diaria desarrollan una calma peligrosa. No necesitan demostrar nada, no necesitan prometer. Su confianza no es ruidosa, es sólida, se apoya en hechos. En miles de pequeñas acciones cumplidas cuando nadie miraba, y esa calma impone respeto sin pedirlo. Obligarte a actuar todos los días no te convierte en una máquina, te convierte en alguien confiable. Y en un mundo lleno de promesas vacías, la confiabilidad es una ventaja brutal. La gente confía en quien cumple, las oportunidades buscan a quien responde, y el respeto sigue al que no se quiebra. Aquí es donde muchos se asustan, porque entienden que ya no hay vuelta atrás, que si siguen cumpliendo, ya no podrán mentirse, que tendrán que vivir a la altura de lo que están construyendo. Pero esa es la carga del crecimiento real. No es liviano, no es cómodo, es exigente, pero es digno. Cada día que te obligas a actuar, estás votando por una versión más fuerte de ti, no con palabras, sino con hechos, y esos votos se acumulan. Hasta que un día miras atrás y ya no reconoces a la persona que dudaba, que postergaba, que necesitaba sentirse lista para empezar. Esa persona ya no gobierna, fue reemplazada por alguien que ejecuta. Y cuando llegas ahí, ya no preguntas si debes actuar hoy, actúas, porque eso es lo que haces ahora, porque eso es quien eres. La excusa no aparece gritando, aparece susurrando. No llega como un enemigo declarado, llega como una voz razonable, educada, aparentemente lógica. Te dice que mañana será mejor día, que hoy estás cansado, que hoy no es el momento, que hoy ya hiciste suficiente. Y ese es su mayor peligro. Suena sensata, pero la excusa no busca protegerte, busca conservarte igual.
La comodidad es el campo de entrenamiento de la mediocridad. No te destruye de golpe, te adormece lentamente. Te hace creer que sobrevivir es suficiente, que cumplir a medias es aceptable, que posponer no tiene consecuencias. Pero cada vez que obedeces esa voz, algo dentro de ti pierde autoridad. No se rompe, se debilita. Y lo debilitado siempre termina cediendo. Obligarte a tomar acción todos los días es declarar la guerra a esa voz interna. No una guerra emocional, sino una guerra práctica. No discutes con la excusa, no la analizas, no negocias, la ignoras y avanzas. Esa es la diferencia entre los que progresan y los que se quedan atrapados pensando. La mayoría de las personas cree que debe eliminar la excusa para poder actuar. Error. La excusa nunca se va. Siempre estará ahí, cambiando de forma, adaptándose a tu nivel. Cuando eres principiante, te dice que no sabes lo suficiente. Cuando avanzas, te dice que ya mereces descansar. Cuando estás cerca de algo grande, te dice que no vale la pena arriesgar lo que ya tienes. La excusa evoluciona contigo. Por eso no se derrota con motivación, se derrota con hábito. La acción diaria obligada entrena algo fundamental: la capacidad de actuar sin consenso interno. No esperas a que todas tus emociones estén alineadas. No necesitas sentirte fuerte, inspirado o confiado. Actúas incluso cuando una parte de ti no quiere. Y eso es poder real, porque el verdadero liderazgo empieza cuando gobiernas tu conducta, no tu estado de ánimo. Cada día es una pequeña batalla, no épica, no cinematográfica. Una batalla silenciosa donde decides si hoy mandas tú o manda la inercia. Y esas batallas diarias, aunque parezcan insignificantes, definen guerras completas. Nadie pierde la vida que quiere de un solo golpe. La pierde cediendo un poco cada día. La incomodidad es la señal de que estás rompiendo un patrón antiguo. Si no hay fricción, no hay cambio. Si no hay resistencia, sigues en el mismo lugar. Por eso la comodidad es tan peligrosa. Elimina la fricción, pero también elimina el crecimiento. Vivir cómodo es vivir sin expansión, y una vida sin expansión se encoge. Cuando te obligas a actuar todos los días, incluso en lo pequeño, construyes tolerancia a la incomodidad. No te vuelves insensible, te vuelves competente. Aprendes que el malestar no te mata, que el cansancio no te destruye, que la duda no te paraliza si tú no se lo permites, y ese aprendizaje no se olvida. Hay un punto crítico en este proceso, un punto donde la excusa empieza a perder fuerza. No desaparece, pero ya no te controla. Empiezas a reconocerla apenas aparece. Ya no te engaña, ya no te promete alivio. Sabes que detrás de ella no hay descanso real, solo estancamiento. Y cuando ves eso con claridad, algo cambia para siempre. La acción diaria también te vuelve peligroso para el sistema que vive de la pasividad. Porque una persona que actúa sin esperar permiso no encaja. No consume excusas, no vive anestesiada, no necesita validación constante. Esa persona es difícil de domesticar, de distraer, de manipular. Y por eso es rara. Mientras otros hablan de equilibrio, tú construyes fuerza. Mientras otros esperan condiciones ideales, tú te adaptas. Mientras otros justifican su lentitud, tú acumulas ventaja. Porque la ventaja no viene de hacer cosas extraordinarias ocasionalmente, viene de hacer lo necesario consistentemente. La excusa se alimenta del caos, de horarios desordenados, de metas vagas, de compromisos débiles. La acción diaria introduce estructura, y la estructura es disciplina en forma visible. No necesitas un plan perfecto, necesitas un plan ejecutado. No necesitas claridad total, necesitas movimiento constante. La claridad llega caminando, no pensando. Cuando fallas un día, la excusa intentará convertirlo en identidad. Te dirá que siempre haces lo mismo, que no eres constante, que no vale la pena volver a intentarlo. Ahí es donde muchos abandonan. No por el error, sino por la historia que se cuentan después del error. La acción diaria te enseña a corregir rápido, sin drama. Fallas, ajustas, continúas. Sin castigo emocional, sin teatro interno. Esto no es dureza sin sentido, es eficiencia mental. Es entender que castigarte no te hace mejor, pero detenerte sí te hace más débil.
El objetivo no es ser perfecto, es ser persistente. Y la persistencia se construye regresando al camino una y otra vez, sin importar cuántas veces te salgas. Obligarte a actuar todos los días también redefine tu relación con el tiempo. Dejas de vivir esperando grandes momentos y empiezas a dominar el presente. Hoy cuenta, hoy pesa, hoy suma o resta. Y cuando entiendes eso, dejas de desperdiciar días como si fueran infinitos. Empiezas a tratarlos como lo que son: recursos no renovables. La comodidad promete alivio inmediato, pero cobra intereses altos a largo plazo. La acción exige esfuerzo inmediato, pero paga dividendos acumulativos. Esa es la diferencia que pocos están dispuestos a aceptar, porque pensar a largo plazo requiere carácter. Requiere renunciar al placer momentáneo por una construcción más grande. Aquí nace la ventaja irreversible, cuando tu estándar interno sube, cuando ya no aceptas días vacíos, cuando incluso en días malos haces algo, aunque sea poco, aunque no sea perfecto, pero algo. Ese algo diario te mantiene en movimiento, y el movimiento constante, aunque lento, siempre supera a la velocidad intermitente. No necesitas ser extraordinario. Necesitas ser constante cuando otros se detienen. No necesitas sentirte listo. Necesitas actuar cuando otros dudan. No necesitas eliminar la excusa. Necesitas caminar sobre ella sin pedir permiso. Porque al final, no gana el más motivado. Gana el que no negocia consigo mismo. Hay un momento silencioso, casi invisible, en el que la acción deja de sentirse como una imposición externa y empieza a sentirse como algo que simplemente haces. No hay celebración, no hay aplausos, solo ocurre. Y cuando ocurre, ya no eres la misma persona que empezó, porque en ese punto no actúas para demostrar nada, actúas porque no hacerlo se siente extraño. La mayoría de las personas vive atrapada en una identidad pasiva. Se describen a sí mismas según lo que sienten, lo que les pasa, lo que no pudieron hacer. Su narrativa interna está construida alrededor de reacciones, no de decisiones. Por eso dependen tanto del ánimo, de la motivación, del contexto. No se mueven desde el mando, se mueven desde la circunstancia. La acción diaria sostenida rompe esa narrativa. La destruye desde la raíz, porque cada día que actúas, incluso cuando no tienes ganas, estás enviando un mensaje claro a tu sistema interno. Aquí manda la conducta, no el impulso. Y ese mensaje, repetido suficientes veces, reescribe quién crees que eres. No te conviertes en disciplinado por pensar en disciplina. Te conviertes en disciplinado por ejecutar cuando sería más fácil no hacerlo. No te vuelves fuerte por entender la fortaleza. Te vuelves fuerte por cargar peso cuando tu cuerpo pide soltarlo. La identidad no se declara, se forja. Aquí es donde muchos fallan. Empiezan a actuar, pero siguen viéndose como alguien que intenta cambiar. Y mientras te veas como alguien en proceso, tu mente siempre te dará permiso para volver atrás. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de verte como alguien que intenta y empiezas a verte como alguien que cumple. Incluso mal, incluso cansado, pero cumple. La acción diaria crea una fricción nueva. Ahora no luchas contra la inacción, luchas contra versiones antiguas de ti mismo que ya no encajan. Hábitos viejos, rutinas cómodas, conversaciones internas que ya no tienen sentido. Y esa fricción es incómoda, porque cambiar de identidad duele más que cambiar de comportamiento. Hay días en los que no es el cuerpo el que se resiste, es el pasado. Es esa versión tuya que sobrevivió evitando el esfuerzo, que se protegió justificándose, que aprendió a no exigir demasiado. Esa versión no quiere morir. Y la única forma de superarla no es odiarla, es superarla con hechos. Cada acción diaria es una pequeña traición a tu antiguo yo, y aunque suene duro, es necesaria, porque no puedes construir una vida nueva con lealtad absoluta a patrones viejos. Algo tiene que quedar atrás. Y normalmente es la excusa más sofisticada de todas. Así soy yo. Número. Así eras tú. Cuando actúas todos los días, empiezas a desarrollar algo que no se compra ni se enseña. Confianza funcional. No es autoestima inflada ni pensamiento positivo.
Es la certeza silenciosa de que haces lo que dijiste que harías. Y esa certeza cambia la forma en que caminas, hablas, decides. No porque te sientas superior, sino porque ya no te mientes. La mayoría de las personas se traiciona a sí misma tantas veces que pierde autoridad interna. Se prometen cosas y no las cumplen. Se ponen metas y las abandonan. Y con cada abandono, su palabra interna vale menos. Llega un punto donde ya no se creen ni a sí mismos. Y sin confianza interna, todo cuesta el doble. La acción diaria repara eso. Día tras día, reconstruyes tu palabra. No con grandes promesas, sino con compromisos pequeños cumplidos. Y cuando tu mente aprende que tus órdenes se ejecutan, deja de sabotearte. Empieza a alinearse. No porque la convenciste, sino porque la entrenaste. Aquí aparece otro cambio profundo. Dejas de negociar contigo mismo. Ya no debates durante horas si deberías hacer algo. Decides rápido y actúas. La energía que antes se iba en dudas ahora se transforma en avance. Y ese avance, aunque no siempre visible, se acumula como una presión constante hacia arriba. Obligarte a tomar acción todos los días también te enfrenta a una verdad incómoda. Muchas de tus limitaciones no eran reales, eran acuerdos implícitos. Acuerdos con el miedo, con la pereza, con la autoimagen frágil. Y cuando rompes esos acuerdos, descubres que podías más de lo que creías, pero preferías no comprobarlo. Ese descubrimiento es peligroso, porque una vez que sabes que puedes, ya no puedes volver a fingir ignorancia, ya no puedes justificarte con la misma facilidad. La responsabilidad aumenta, y no todo el mundo quiere esa carga, por eso muchos retroceden justo cuando empiezan a avanzar de verdad. La acción diaria te convierte en alguien incómodo incluso para ti mismo, porque eleva el estándar. Lo que antes parecía suficiente ahora parece mediocre. Lo que antes te agotaba ahora es el mínimo. Y aunque eso trae progreso, también elimina excusas para quedarte pequeño. Ya no puedes esconderte. Pero aquí está la clave. No necesitas sentirte preparado para ese nivel. Nadie lo está. Te adaptas caminando. Te fortaleces cargando. Te vuelves preciso fallando y corrigiendo. La acción diaria no exige perfección, exige presencia. Estar ahí, hacerlo, repetir. Con el tiempo, algo curioso ocurre. Lo que antes requería fuerza de voluntad ahora ocurre casi automáticamente. No porque se volvió fácil, sino porque se volvió normal. Y cuando algo difícil se vuelve normal, te has transformado. Ya no buscas motivación externa, no necesitas discursos, frases, empujones, porque tu evidencia interna es suficiente. Sabes quién eres porque sabes lo que haces cuando nadie mira. Y esa coherencia interna es una forma de poder silencioso. Aquí se rompe definitivamente el ciclo de empezar y abandonar. No porque nunca falles, sino porque ya no te identificas con el abandono. Fallar es un evento, abandonar era una identidad. Y esa identidad ya no te pertenece. La acción diaria no te promete gloria inmediata, te promete algo mejor, dominio progresivo sobre ti mismo. Y una persona que se domina a sí misma no necesita controlar el mundo termina respondiendo. Porque al final no eres lo que piensas, no eres lo que sientes, eres lo que haces repetidamente cuando nadie te obliga. Y cuando te obligas tú, todos los días, algo irreversible ocurre. Te conviertes en alguien que cumple. Hay una fase del progreso que casi nadie menciona porque no vende esperanza ni produce emoción. Es la fase donde haces todo bien y, aún así, no ocurre nada visible. No hay resultados claros, no hay señales externas, no hay confirmación, solo repetición. Y es exactamente ahí donde la mayoría se detiene. No porque no pueda seguir, sino porque no entiende lo que está viviendo. La mente humana está diseñada para responder a estímulos inmediatos. Recompensa rápida, validación clara, progreso evidente. Cuando eso no aparece, empieza la erosión interna, no con gritos, sino con susurros, pensamientos pequeños, aparentemente razonables que preguntan si esto vale la pena, si no estás exagerando, si no podrías bajar el ritmo solo un poco. Y ese es el verdadero campo de batalla. Porque obligarte a tomar acción cuando estás motivado es fácil. Obligarte cuando estás cansado también es posible. Pero obligarte a seguir cuando todo parece estancado requiere algo más raro.
fe operativa. No fe emocional, no fe ciega, sino fe construida sobre una comprensión brutal de cómo funciona el crecimiento real. El progreso real no es lineal, es acumulativo y retardado. Se construye debajo de la superficie, como raíces que no ves, como presión que no se nota hasta que rompe. Pero la mente impaciente interpreta silencio como fracaso, y ahí es donde empieza a sabotear. En este punto, muchos confunden descanso con abandono. Se dicen que solo necesitan parar un poco, pero en realidad están buscando alivio psicológico, no recuperación física. Porque descansar es una estrategia, abandonar es una rendición disfrazada de autocuidado. La diferencia es sutil pero letal. Cuando te obligas a actuar todos los días durante esta fase, empiezas a desarrollar una cualidad que separa definitivamente a los que construyen de los que solo sueñan: tolerancia al vacío. La capacidad de avanzar sin aplauso, sin certeza, sin evidencia inmediata de que vas por el camino correcto. Esto no se enseña, se entrena viviendo ahí. Es aquí donde entiendes que la acción diaria no es solo una herramienta de progreso, es un filtro. Filtra a los que solo avanzan cuando se sienten bien. Filtra a los que necesitan resultados rápidos para seguir creyendo. Filtra a los que confunden emoción con compromiso. Y si sigues actuando en este tramo, algo cambia de manera irreversible. Dejas de depender de la narrativa externa. Ya no necesitas que el mundo te confirme que estás avanzando. Te basta con saber que no estás retrocediendo. Porque retroceder no siempre se ve como dar marcha atrás. A veces se ve como quedarse quieto. En este tramo, el enemigo principal no es la pereza, es la duda sofisticada. Esa duda que no te dice abandona, te dice ajusta, espera, replantea, no seas tan duro contigo. Palabras suaves que, usadas en exceso, se convierten en sedantes. Y tú no necesitas sedantes, necesitas lucidez. La acción diaria, cuando no hay resultados visibles, se vuelve un acto de carácter puro. No lo haces porque te sientas fuerte. Lo haces porque decidiste no convertirte en alguien que se detiene cuando el camino se vuelve aburrido, largo o silencioso. Aquí se revela algo importante. La mayoría no le teme al esfuerzo, le teme a la irrelevancia temporal. A trabajar duro sin ser visto. A invertir energía sin reconocimiento. A construir algo que todavía no existe. Pero todo lo que vale la pena empieza así. Los cimientos no se aplauden. El entrenamiento previo no se filma. Las horas repetitivas no se celebran. Sin embargo, sin eso, nada se sostiene. Y la persona que acepta esa realidad y sigue actuando, adquiere una ventaja silenciosa sobre el resto. Porque mientras otros se mueven por estímulos, tú te mueves por estructura. En esta fase también aparece el cansancio mental acumulado. No el cansancio del día, sino el cansancio de la constancia. Hacer lo mismo una y otra vez sin emoción nueva. Y ahí es donde muchos se rompen, no porque no puedan más, sino porque esperaban que fuera distinto. Esperaban que en algún punto se volviera inspirador. No siempre lo es. A veces es plano, a veces es pesado, a veces es mecánico, y aún así, es ahí donde se construye la diferencia. Porque cuando actúas sin inspiración, estás entrenando algo más profundo que la motivación. Estás entrenando obediencia interna. Tu mente aprende que no necesita convencerte para que actúes. Aprende que la orden se ejecuta. Y cuando eso ocurre, el diálogo interno se reduce. Hay menos drama, menos fricción, menos desgaste emocional. Te vuelves más frío pero no insensible, más preciso pero no rígido, más constante pero no automático. Te vuelves confiable contigo mismo. Y eso tiene un efecto colateral poderoso. Empiezas a respetarte. No porque ganes, sino porque no te abandonas. En este punto, ya no actúas para llegar a una meta. Actúas para sostener quién te estás convirtiendo. La meta puede moverse, cambiar, redefinirse, pero tu estándar diario permanece. Y ese estándar es simple pero no fácil. Hoy se hace lo que toca, incluso si no se siente especial. Aquí es donde el crecimiento deja de ser un proyecto y se convierte en una forma de vida. Ya no cuentas los días. Ya no esperas el momento perfecto. Ya no dramatizas el esfuerzo. Simplemente avanzas. Y mientras otros se preguntan cuándo llegará su oportunidad,
tú la estás fabricando en silencio. Porque el mundo no responde a intenciones, responde a consistencia. Y la consistencia no se mantiene con emoción, se mantiene con decisión repetida bajo presión. Cuando llegas hasta aquí, ya no necesitas que te obliguen desde afuera. Tú ya sabes lo que pasa si paras. Y no estás dispuesto a volver a ser esa versión que solo actuaba cuando todo se alineaba. Llega un punto, silencioso, sin ceremonia, en el que ya no te preguntas si vas a actuar hoy. No porque todo sea fácil, ni porque el cansancio haya desaparecido, sino porque tu sistema interno cambió. Ya no funcionas por impulsos, funcionas por principios. Y cuando eso ocurre, la acción diaria deja de ser algo que haces y pasa a ser algo que eres. No fue un momento épico. No hubo un día exacto en el calendario. Fue acumulación, fue repetición, fue cumplir incluso cuando nadie lo notó. Fue seguir adelante cuando no había razones visibles para hacerlo. Y sin darte cuenta, construiste una identidad que no negocia con la inercia. Aquí ocurre algo importante. El diálogo interno se transforma. Antes, cada acción era una discusión. Ahora, es una ejecución. Antes la mente pedía pruebas. Ahora, obedece. No porque sea débil, sino porque fue entrenada. La entrenaste con hechos diarios, no con promesas. Y esa es la diferencia fundamental entre quien habla de disciplina y quien la encarna. Cuando llegas aquí, entiendes algo que la mayoría nunca acepta. La libertad real no es hacer lo que quieres, es no ser esclavo de lo que sientes. Porque las emociones fluctúan, el deseo se apaga, la motivación se agota. Pero la identidad se sostiene. Ya no actúas para demostrar nada. Actúas porque no hacerlo te resulta ajeno. Como si traicionaras una ley interna, como si retroceder fuera más incómodo que avanzar. Esto no te vuelve rígido, te vuelve estable, no te quita sensibilidad, te quita excusas. Empiezas a notar que muchas personas viven en ciclos: entusiasmo, abandono, culpa, reinicio. Tú ya no. Tu progreso no depende de picos emocionales, depende de continuidad. Y esa continuidad es peligrosa. Es peligrosa porque es silenciosa, porque no necesita validación, porque no se detiene ante la incomodidad, porque avanza incluso cuando no hay urgencia, porque construye ventaja sin anunciarla. Mientras otros buscan el momento perfecto, tú ya estás en movimiento. Mientras otros esperan claridad, tú la generas actuando. Mientras otros se preguntan si podrán sostener el ritmo, tú ya te convertiste en el ritmo. Aquí también aparece algo que pocos están preparados para manejar: responsabilidad real. Ya no puedes culpar a la falta de ganas, ni al entorno, ni a las circunstancias. Sabes que, incluso en condiciones imperfectas, puedes actuar. Y ese conocimiento pesa. Pesa porque te quita excusas para siempre. Antes, fallar era confuso. Ahora, fallar es una decisión. Y eso duele más, pero también te vuelve más preciso. Empiezas a ajustar sin dramatizar. Corriges sin castigarte. Aprendes sin abandonar. Porque ya no estás jugando a intentarlo. Estás comprometido con sostener el proceso. Y cuando alguien vive así, su presencia cambia. No necesita hablar fuerte, no necesita prometer, no necesita motivar a otros. Su consistencia habla, su calma impone, su avance constante incomoda a quienes viven atrapados en la intención. No porque seas superior, sino porque eres estable. Aquí es donde entiendes que obligarte a tomar acción todos los días no fue una estrategia temporal, fue una reprogramación. Redefiniste qué es un día normal. Para muchos, un día normal es sobrevivir. Para ti, un día normal es construir. Incluso en días malos, incluso en días cansados, incluso en días grises. No siempre al máximo, pero siempre presente. Y eso, sostenido en el tiempo, crea algo que no se puede improvisar. Confianza interna. No la confianza inflada que depende de resultados recientes, sino la confianza tranquila de saber que, pase lo que pase, no te abandonas. Sabes que si todo se cae, tú sigues en pie. Sabes que si hay que empezar de nuevo, empiezas. Sabes que si el camino se alarga, caminas, porque ya no dependes del ánimo.
Dependiste de él antes y te falló. Ahora dependes de tu sistema. Y tu sistema funciona. Este es el punto donde el progreso deja de ser frágil. Ya no se rompe con un mal día. No se desarma por una semana difícil. No se detiene por una duda pasajera. Porque está sostenido por hábitos, por decisiones repetidas, por una identidad clara. Aquí es donde muchos te miran y dicen que tienes suerte, que eres disciplinado, que siempre has sido así. No ven las capas, no ven las mañanas sin ganas, no ven las noches largas, no ven las veces que actuaste sin emoción. Pero tú sí las recuerdas. Y no con orgullo ruidoso, sino con una certeza sobria. Esto fue construido. Por eso, ya no buscas motivación. La usas cuando aparece, pero no la necesitas. Ya no buscas empujarte. Te mantienes en marcha. Ya no buscas empezar. Estás dentro. Y eso es lo que querías desde el principio, aunque no lo sabías. No querías solo resultados. Querías dejar de negociar contigo mismo. Querías confiar en tu palabra. Querías mirar atrás y saber que no te rendiste cuando fue incómodo. Obligarte a tomar acción todos los días no te volvió perfecto. Te volvió confiable. Y en un mundo lleno de personas que prometen y se detienen, alguien confiable se vuelve imparable. No porque corra más rápido, sino porque nunca deja de avanzar. Hay un momento final, aunque no tenga aplausos ni testigos, en el que entiendes algo con total claridad. Ya no puedes volver a ser la persona que espera. No porque el pasado esté prohibido, sino porque tu mente ya no encaja ahí. Sería como intentar dormir en una armadura después de haber aprendido a moverte con ella puesta. La acción diaria te cambió la estructura interna. No te hizo invencible, te hizo decidido. Y una persona decidida no vive preguntándose si debería avanzar. Vive preguntándose cuánto más puede sostener el paso. Aquí desaparece la fantasía de la transformación rápida. Aquí entiendes que el verdadero poder no fue el gran esfuerzo ocasional, sino la insistencia, el acto repetido. La elección diaria de no detenerte aunque nadie estuviera mirando, aunque no hubiera recompensa inmediata, aunque el cansancio gritara más fuerte que la ambición. La mayoría no falla por falta de talento. Falla porque se detiene, porque se da permiso para pausar demasiado tiempo, porque confunde descanso con abandono. Tú aprendiste a descansar sin romper el ritmo, a bajar la intensidad sin perder la dirección, a seguir incluso cuando el avance parece invisible. Y eso cambia todo. Porque cuando alguien aprende a moverse sin depender del ánimo, se vuelve peligroso para la mediocridad. Ya no puede ser manipulado por el miedo. Ya no puede ser frenado por la duda. Ya no puede ser seducido por la comodidad prolongada. Empieza a ver el mundo distinto. Ves oportunidades donde otros ven obstáculos. Ves entrenamiento donde otros ven castigo. Ves construcción donde otros solo ven desgaste. No porque seas optimista, sino porque ya comprobaste algo fundamental. Cada día que actúas, aunque sea poco, te separas del promedio. Y esa separación se acumula. Al principio no se nota, luego incomoda, después se vuelve evidente y al final es irreversible. Aquí ya no necesitas discursos, no necesitas recordatorios, no necesitas que alguien te empuje. Sabes exactamente lo que pasa cuando no actúas y sabes exactamente lo que construyes cuando sí lo haces. Por eso no negocias. No negocias con la pereza. No negocias con la postergación. No negocias con la excusa disfrazada de mañana. Porque ya viste el costo de ceder y ya viste el poder de sostener. Obligarte a tomar acción todos los días no fue un castigo. Fue una selección. Te separaste día tras día de la versión débil, reactiva, dispersa. No la odias, simplemente la superaste. Y ahora entiendes algo que pocos aceptan. El progreso no te pide permiso. O lo construyes, o alguien más ocupa el espacio que dejaste vacío. No hay neutralidad. No hay pausa real. Solo avance o estancamiento.
Tú elegiste avanzar incluso cuando no tenías ganas. Elegiste actuar incluso cuando no había garantías. Elegiste moverte incluso cuando nadie aplaudía. Y eso te definió. A partir de aquí, el camino no se vuelve fácil, pero sí claro. Sabes que cada día es una oportunidad de reforzar quién eres. Sabes que cada acción, por pequeña que sea, es un voto a favor de tu identidad. Sabes que detenerte demasiado tiempo tiene un precio que ya no estás dispuesto a pagar. No necesitas motivación constante. No necesitas presión externa. No necesitas excusas nuevas. Te tienes a ti, a tu palabra, a tu hábito, a tu decisión. Y eso, sostenido en el tiempo, es más fuerte que cualquier talento, cualquier impulso momentáneo, cualquier promesa vacía. Así termina este mensaje, pero no termina el movimiento. Mañana no necesitas inspiración. Mañana necesitas acción. Y pasado mañana, lo mismo. Y el día siguiente, otra vez. No porque sea heroico, sino porque es así como se construye alguien que no se rinde. No anuncies. No expliques. No esperes. Actúa. Todos los días. Sin excepción.